Para que las políticas públicas fortalezcan la lengua maya, deben crearse teniendo como eje rector el desarrollo del hablante en condiciones adecuadas en los ámbitos educativos, laborales y sociales, donde la lengua maya sea funcional. No hay políticas reales que muestren a las nuevas generaciones que aprender la lengua maya tiene un sentido y un porqué. Entonces las nuevas generaciones no encuentran un porqué aprender maya, si en todos lados tienen que aprender español o inglés para poder trabajar, para poder estudiar. Entonces hay un mensaje implícito ahí, ¿no? La política implícita es que la lengua maya no está sirviendo para los nuevos ámbitos o para todos los ámbitos en los que se desarrollan los jóvenes. Debe dejarse de reducir a la lengua indígena a términos étnicos y rurales, porque los contextos de las personas mayas son más complejos y diversos en la actualidad, pues pueden desarrollarse como artesanos o trabajar la milpa en su comunidad, ser investigadores en la ciudad o migrar a Estados Unidos. Necesitamos empresas que le apuesten a la contratación de gente que habla maya. Necesitamos otorgarle la función educativa, necesitamos abrir desde guarderías, primarias, secundarias, no solamente dentro del ámbito indígena, porque el pueblo maya está en todas partes. Entonces necesitamos refuncionalizar todas las áreas en las que se desenvuelve el hablante. Esa acción es la que llevaría a los jóvenes por sí mismos a entender que su lengua tiene un porqué y que su lengua vale y que vale la pena. Las políticas públicas competen a los diversos niveles de gobierno y la población debe generar el cambio para eliminar problemas históricos asociados a la discriminación y el racismo. Los cambios deben venir por allá, desde ahí adentro la actitud ya basta de que a la gente de pueblo que habla maya, etcétera, es sinónimo de ignorancia y todo eso, no, de ninguna manera así es. Ahora bien, ¿ha habido avances? Sí las ha habido, por supuesto, tenemos por ejemplo un sistema de educación indígena que ha logrado avances en cuanto a esto, también hay que fortalecer esto, estímulos a los maestros y por parte de instituciones como el INDEMAYA, pues se está trabajando en proyectos primero, cursos de lengua maya en línea y presenciales que siempre han habido. Una política pública no puede ser letra muerta si no tiene el apoyo de todos. Todos tenemos que participar, todas las instituciones, los ciudadanos, ciudadanas, en fin, todos. Con imágenes de Jorge Quime, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.